Una investigación periodística reveló que la maca peruana sigue siendo vendida en diferentes países como un remedio efectivo para los problemas de fertilidad, sin más evidencia que una publicidad engañosa y testimonios de canales de YouTube. Esto no me puede a la maca de que desbaratada. El punto principal de esta oferta se ubicaría en Brasil, donde usando perfiles de Instagram que cierran a los pocos días, ofrecen macas de harina o pastillas a precios entre los 95 y $2.000, garantizando embarazos en pocas semanas. Las autoridades sanitarias lanzaron una alerta sobre el peligro de estos productos que se venden sin ningún control sanitario
ese, ¿no? Actualmente estamos mezclados, involucrados ya en el mundo de la ciencia abierta. Como instituciones académicas estamos publicando en abierto, estamos utilizando software libre, estamos utilizando o pensando en gestión de datos abiertos, etcétera, ¿no? Eso ha cambiado todo, la forma en que llevamos a cabo la comunicación científica, cómo generamos la información, cómo la difundimos, cómo la organizamos, cómo la almacenamos, ¿no? Estamos cambiando todas las diferentes conceptos, ¿no? Antes las bibliotecas, por ejemplo, pensaban en que era necesario y forzoso y la única manera de acceder a la información era a través de suscripciones. Actualmente no es así, hay mucho acceso abierto, ¿no? La forma de publicar también está siendo modificada, ¿no? Entonces, todo esto de la ciencia abierta pues, nos genera muchos retos en cómo manejar nuevos formatos. Ahora estamos pensando en el XML, por ejemplo, nuevas tecnologías. Ahora todo es multiplataforma. Hay nuevas formas de trabajo, nuevas formas de evaluación de la ciencia. Y sobre todo, la información digital ahora está expuesta a muchos más riesgos que antes, ¿no? Antes el tener un respaldo podría ser suficiente, actualmente ya eso no es una solución. Es apenas una parte de un proceso mucho más grande de preservación. ¿Por qué? Porque pues, obviamente si nosotros vemos como el panorama completo de la ciencia abierta, nos vamos a dar cuenta de que cuando se habla de ciencia abierta se habla de software libre, de acceso abierto, de datos abiertos, de educación abierta, ¿no? Hay la revisión por pares abierta, las políticas abiertas, ¿no? Métricas alternativas, los países están haciendo políticas públicas de acceso abierto, hay repositorios nacionales, hay apoyo, hay cambios y modificaciones en las leyes, hay financiación. Y en realidad todo este movimiento de la ciencia abierta, si nos damos cuenta, todo sucede en el mundo de la informática. Es decir, ya no se usa nada en impreso. Ya no estamos pensando en que vamos a participar en el movimiento de la ciencia abierta con libros impresos o con revistas impresas. Todo está siendo en el mundo virtual. Y todo está en la nube, o todo está en los servidores, o todo está en las computadoras. Eso quiere decir que el 90 o el 100% del contenido que se está generando en el ámbito de la ciencia abierta es un contenido que nace digital y que se va a mantener digital. No hay un respaldo, digamos, físico, ¿no? Y ese es el principal problema por el cual ahora tenemos que reaccionar más rápido. Anteriormente uno tenía la tranquilidad de que de todos modos siempre iba a existir un respaldo físico, ¿no? Siempre íbamos a poder decir, bueno, está la revista impresa, están los libros impresos, y ya sabemos que el papel, pues, si algo tiene, a pesar de que tenga limitantes en su búsqueda o en la capacidad de almacenar información, pues el papel sabemos que resiste cientos de años, ¿no? Soporta guerras, inundaciones, y sobrevive, ¿no? Sin embargo, la información digital no tiene esas ventajas. Entonces, además de eso, pues hay que pensar que en realidad la cantidad de información que se está generando en el mundo actual es inmensa. Cada minuto pasan montones de cosas, ya no solamente la generación de documentos, sino que cada minuto hay más de 100,000 llamadas en Skype, cada minuto la gente sube más de 300 horas de video nuevo en YouTube, cada minuto la gente ve en el mundo más de 77,000 horas de video en Netflix. Es decir, todo esto lo menciono porque imagínense la cantidad de metadatos que esto está generando. Personas, contenidos, el Big Data, aunque en el mundo corporativo ya es un tema consolidado, es un tema que en el mundo de la ciencia lo vamos a tener que atender y va a ser nuevo para nosotros. La publicación de datos abiertos, la publicación de datos de investigación, etcétera. Y toda esta información, pues obviamente está en digital, es imposible que exista un almacenamiento de Big Data en algún otro medio que no sea el digital, ¿no?
Entonces, si nosotros sumamos todo lo que está pasando en el mundo de la edición de documentos, que ya es totalmente en línea, que las revistas ahora cada vez son más las que se pasaron al modelo de publicación continua, que los libros ya se editan digitales, que hay objetos de aprendizaje, que hay video, que hay audio, y que además hay Big Data que tiene que ver con el mundo de la ciencia abierta, que es todos los datos abiertos y los datos de investigación. Nos vamos a dar cuenta de que hay una urgencia, y la urgencia es preservar. Para todos ustedes, por ejemplo, que tienen XML, digo, que tienen OJS y que tienen DSpace, que para sus repositorios o para sus revistas, la manera rápida de responder es, ¿qué pasaría si ahorita me marcan y me dicen que se borraron los servidores y que los respaldos más recientes tienen 8 meses, ¿no? Con ustedes en ese momento, si esto pasara ahorita y les dijeran que se perdió todo, ustedes tienen la tranquilidad de decir, no, pues yo esto lo puedo recuperar en 2 horas, no hay problema. Y por recuperar en 2 horas me refiero no solo rescatar los PDFs, ¿no? Sino rescatar todo el trabajo que se ha hecho de catalogación, las estadísticas de consulta, los usuarios, o sea, rescatar todo lo que conlleva la publicación en línea, sin importar si es una revista o un repositorio. Entonces, si la respuesta es sí, yo lo puedo hacer, no hay problema, pues los invitaríamos, por favor, a que nos compartieran qué es lo que han estado haciendo, qué política tienen de preservación, qué sistemas usan, para que, pues, obviamente, aprovechemos esta sesión y compartamos con los demás compañeros, ¿no? Y si la respuesta es no, entonces nos vamos a dar cuenta de que precisamente tenemos una urgencia de preservar la información. ¿Por qué? Porque obviamente la información digital, para empezar, ningún documento digital o la información digital en general está preparado para vivir en el futuro. Es decir, el tiempo promedio de vida de cualquier archivo es de 10 años. Más allá de 10 años, todo le va pasando. Eso quiere decir, por ejemplo, que si ustedes, por decir algo en su institución, hace 10 años, en el 2009, hicieron un proyecto de preservar o de digitalizar, por ejemplo, tesis, y las digitalizaron, las pusieron en PDFs y las guardaron en CDs, ¿no? O en algún medio, en discos duros, ¿no? Como ya pasaron 10 años, lo más probable es que ya de esas 1000 tesis, que en este ejemplo imaginario, en estas 1000 tesis que ustedes digitalizaron, si de algo pueden tener certeza, es que hay 300 que ya se perdieron. O se perdió el formato, o ya no son accesibles, o se dañó el disco duro, en algún momento las borró sin querer, o fueron hackeadas, algo les pasó, alguna tiene un virus, pero la información digital solo tiene un máximo de vida de 10 años. Si ustedes llevan en su repositorio institucional 5 años trabajando con él, o en su revista, es muy probable que haya un 10, un 15%, un porcentaje de documentos que se perdieron. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que no tenemos política de preservación. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, eso se lo pueden hacer ustedes mismos, ¿no? Es decir, si yo tuviera que verificar en este momento cuántos de los archivos que tengo en mi sistema están íntegros y están visibles para el público y no tienen problema, lo puedo saber en este momento. ¿Tengo un informe o algo que me garantice eso de manera rápida? Si la respuesta es sí puedo hacerlo, pero si lo hago a mano. O si la respuesta es no, nos vamos a dar cuenta de que normalmente uno se da cuenta de los problemas de que se dañó un archivo digital hasta que un usuario nos lo reporte. Es decir, hasta que entra alguien a la revista y nos dice, oye, estoy queriendo acceder al artículo fulanito del año tal, del volumen tal, y no se ve. O estoy queriendo acceder a la tesis de posgrado, de tal y tal temática, de tal autor, y no se ve, o trae un virus, o está dañado. Si el usuario no nos lo reporta, nosotros no tenemos manera de darnos cuenta. Eso es un riesgo muy alto porque cada año los archivos se están dañando. Entonces, tenemos que pensar que la información digital no fue pensada para vivir en el largo plazo. En segundo lugar, también tenemos que pensar que las plataformas donde vive la información digital
tampoco están pensadas para vivir en el largo plazo. El software no está pensado para sobrevivir más de 10 años. Por software me refiero por ejemplo, a los procesadores de textos, a los sistemas operativos, a los navegadores. Ustedes piensan hace 10 años, por ejemplo, Explorer era el rey de los navegadores, ¿no? Y ahorita Explorer nadie lo quiere ni ver, ¿no? El Windows fue lo máximo, actualmente es el iOS, tal vez el día de mañana esperemos que sea Linux. Con respecto a procesadores de textos, algún día fue uno y es otro, etcétera. Y el hardware es todavía peor. El hardware no está pensado en este momento actual, no está pensado para vivir más allá de 5 años. Ustedes pueden analizarlo con sus propios teléfonos celulares. No tenemos un teléfono, a menos que sea uno muy conservador o como yo, ¿no? Donde guardas lo más posible tus dispositivos, pero aún así tu teléfono celular te ves obligado a cambiarlo cada 2, 3 años, la computadora deja de funcionar, en la actualidad incluso casi toda la información está en línea o está en la nube porque si no es muy difícil estar respaldando y cambiando de computadora cada ratito, etcétera. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? La información digital por sí misma no sobrevive más de 10 años. El software máximo vive 10 años. El hardware no tiene supervivencia mayor de 5 años. Otro problema que tiene la información digital es que, a diferencia de lo impreso, en lo digital, cuando tú detectas que tiene un daño, ya perdiste el contenido y no lo puedes rescatar. Es decir, en un libro impreso, pues te puedes dar cuenta a tiempo de decir, oye, se está humedeciendo, tiene polillas, se lo están comiendo los bichitos, algo le está pasando y todavía tienes tiempo de rescatar el contenido o de hacerle un tratamiento al libro. En un archivo digital, cuando tú ya abres un archivo que ya no se ve y que ya se dañó, o que ya lo hackearon, o que se borró, que se sobreescribió, que algo le pasó, ya perdiste el contenido, no tienes ninguna manera de rescatarlo. Eso quiere decir que una política de preservación digital tiene que ser siempre preventiva. No puede existir una política de preservación correctiva. Esto es muy importante, sobre todo para las áreas de bibliotecas. En bibliotecas se tiene experiencia en el tema de la conservación de documentos, pero la conservación está pensada para ser en una parte preventiva y en otra parte correctiva. En la información digital, la parte correctiva desaparece. Todo tiene que ser preventivo, siempre. Otra cosa es que la información digital no se puede mantener estable. Es decir, en la información digital, inmovilidad es sinónimo de pérdida. Esto también es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos un material impreso, una fotografía, ¿no? De un abuelito, ¿no? O un libro. Nosotros sabemos que el impreso lo podemos guardar en cierto lugar y mientras esté inmóvil, no tenga problemas de ambiente, de humedad, de cosas así, se va a mantener miles de años si fuera necesario, ¿no? En la información caímos en ese mismo error. Entonces dijimos, bueno, pues nos van a entregar las tesis están en CD-ROOMs, perfecto, ya guardamos los CD-ROOMs en los estantes, ahí están muy bien. Al tenerlos guardados así, ya nos vamos a dar cuenta que cuando queramos rescatar ese contenido en este momento, ya de entrada la mayoría de las computadoras ya no tienen lector de CD. Además de eso, va a resultar que los alumnos entregaron y está en formato del Word 97 y se le dañó y ya no se abre completa o se abre solamente el texto, ya no se ven las imágenes. Entonces, inmovilidad en preservación digital es pérdida. Esa es la regla. Eso quiere decir que la preservación digital no consiste en cuánto tiempo nos va a durar el soporte. El soporte es aquel lugar físico donde se guarda la información, llámese disco duro, disquete, memoria, lo que sea. La preservación digital no consiste en cuánto nos va a durar el soporte o cuánto va a durar la tecnología. La preservación digital consiste en la capacidad que tenga el contenido, o sea, la estructura y el formato del contenido, la capacidad que tenga para ser transferido de un formato a otro y de un soporte a otro, tantas veces como sea necesario.
Entonces, la única manera de preservar es alterar constantemente la información, trasladarla de una tecnología a otra, trasladarla de un formato a otro. Para eso es necesario que toda la información esté en formatos abiertos, que no dependamos de fabricantes externos, que no tengamos nada empaquetado y que además tengamos y cumplamos una estrategia muy bien pensada. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que pensar que la información pues está viva, la información digital está viva, ¿no? Si nosotros, en esto es muy importante tomar en cuenta los formatos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos 30 años hacia atrás en el tiempo, nos posicionamos, por ejemplo, en el 2017 y nos vamos 30 años hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que en 30 años, que a lo mejor en años humanos no es tanto, pero en años de informática son muchas generaciones, nos vamos a dar cuenta de que hay una tendencia y un comportamiento que no varía. Y es que todos los formatos propietarios, por ejemplo, el WordPerfect, el formato del Word, el Flash, etcétera, todos los formatos que son propietarios y que han dependido de una empresa, todos tienen un nacimiento, un tiempo relativamente breve de vida y mueren, desaparecen, y eso que implica pérdidas de información o gastos por parte de los dueños de la información para trasladarla a otros lugares. Sin embargo, si revisamos todos los formatos abiertos como el RTF, el TXT, el CSV, el HTML, el XML, el SGML, todos los formatos abiertos nacieron abiertos y se mantienen vigentes a pesar de tantas generaciones de cómputo. Es decir, si yo abro un archivo de texto o yo abro un archivo HTML que se haya creado en el año 92, lo puedo seguir viendo en este momento y lo puedo ver completo, sin importar que estoy trabajando en una Mac, en una Windows, en una Linux, lo puedo ver en Safari, en Chrome, en Firefox, en cualquier sistema y en cualquier plataforma. Esta tendencia y este comportamiento en los formatos es innegable. Todos los formatos que crecieron como estándares abiertos son garantía de que los puedo transformar y los puedo preservar. Mientras que todos los formatos que nacieron como estándares cerrados tienen un tiempo de vida y al final mueren. ¿Por qué? Porque dependen de la existencia del fabricante. Y como sabemos en este mundo, y más en tiempos actuales que ya todo es global, las empresas desaparecen, se transforman, las compran, etc. Dentro de esto la pregunta es, ¿dónde cae el PDF en este mundo? Entonces tenemos que pensar a dónde llega o dónde está posicionado el PDF. Si nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por montar un repositorio, hemos invertido en metadatos, en catalogación, en tecnología, en diseño gráfico, en que sea interoperable, en que funcione bien con OpenAIRE, en que sea cosechado con el repositorio nacional. Hemos trabajado un montón en posicionarlo, en difundirlo, etcétera. Pero lo más importante de todo, que era trabajar con el contenido y garantizar la preservación del contenido, no lo hemos trabajado. No tenemos políticas de preservación y la mayoría del contenido, en repositorios el 99% del contenido es PDF. Eso quiere decir que lo más importante, que es el contenido y por lo que se supone que estamos haciendo todo esto para garantizar que el contenido llegue a un lector, seguimos manteniéndolo prisionero como en una vitrina que es el PDF. ¿Por qué en una vitrina? Porque obviamente el PDF, conforme pasen los años, independientemente de que además de que no tiene una estructura que permita autodescribirse, el PDF va, por ejemplo, si tiene imágenes o tiene fórmulas o tiene gráficos, estos gráficos o estas imágenes van perdiendo resolución, no podemos extraerlas sin que pierdan calidad y que las mandemos a otros formatos, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que pensar o reflexionar por qué es tan importante el utilizar formatos abiertos, como el XML u otros.
En el caso de revistas también, la mayoría de las revistas científicas, por ejemplo, quienes están en Cielo o quienes están con Redalyc, están viendo la necesidad de que tienen que generar el contenido en XML, porque si no los sistemas ya no los aceptan. La razón de eso es porque los sistemas mismos, o sea, Redalyc, Cielo, están conscientes de las fortalezas de los formatos abiertos, no solo para medición y para explotación del contenido, sino para preservación. Las revistas normalmente dicen, ok, pues yo tengo que hacer el XML, lo ven como una labor que hay que cumplir como una regla, entregan el XML, pero no lo integran el XML a sus propios OJS. Entonces están perdiendo de todos modos la mayor ventaja de todas, que es al tener yo mi contenido en formatos abiertos, voy a garantizar de mejor manera que el contenido se mantenga. Dentro de eso, el estándar mundial para garantizar la preservación hasta este momento, al menos en información científica, es el XML. ¿Por qué? Porque el XML permite que los sistemas lo comprendan, entre comillas, y eso quiere decir que lo van a poder transformar o lo van a poder trasladar entre plataformas y entre tecnologías, entre formatos, de mucho mejor manera y de manera automática, sin que tenga que haber un ejército de seres humanos extrayendo texto, convirtiendo texto, guardando texto, copiando texto, verificando el texto, etc. Entonces tenemos que pensar en cómo trabajar con el XML, que tenemos que pensar en formatos abiertos, que tenemos que tener esa claridad con respecto a formatos, de que si en 30 años caben muchas generaciones de informática, y que la tendencia más clara es que los formatos abiertos todos sobreviven y los formatos propietarios todos terminan desapareciendo o volviéndose obsoletos. Que nuestra información digital no tiene una duración más allá de los 10 años y que el hardware no tiene una duración más allá de los 5 años. Y lamentablemente ese tiempo del hardware se va recortando, ¿no? Porque ahora ya la obsolescencia no es natural, es programada. Por lo tanto, es importante crear una política de preservación digital, comprender que respaldar no es suficiente, respaldar es apenas una parte de la preservación. ¿Y cómo se crea o cómo se estructura esta política? Lo primero es tener claro los objetivos de la preservación. Una política de preservación digital debe incluir, primero, la capacidad de que se pueda recopilar la información en formatos abiertos. Es decir, tiene que llegar a un punto donde le digamos al usuario, no me puedes entregar PDF, me tienes que entregar un formato abierto. Lo segundo es que la política debe estar diseñada de tal manera que garanticemos la integridad del contenido. O sea, en el futuro, ¿cómo vamos a garantizar que si el contenido tenía un mensaje estructurado, que ese mensaje no se pierda? En tercer lugar, el tercer objetivo de nuestra política es garantizar la accesibilidad de la información. Es decir, que los usuarios del día de mañana o dentro de 10 años, a lo mejor ya no estén usando ni siquiera Mac, ni siquiera Windows, podamos garantizar que ellos van a poder acceder al contenido. En segundo lugar, tenemos que verificar que una buena política de preservación digital tiene que apegarse a la normatividad. Es decir, es ir mucho más allá de la normatividad de metadatos de Dublin Core que define OpenAIRE, sino que además de eso hay que pensar que el sistema de preservación digital o la metodología que asumamos de preservación digital tiene que utilizar metadatos de preservación. Hay esquemas como el METS u otros que nos van a garantizar eso. Tenemos que apegarnos a lo que recomienda la norma ISO de generación y utilización de repositorios digitales, que es la ISO 16363, con respecto a preservación. Y tenemos que asegurarnos que estemos cumpliendo con el modelo OAIS. El modelo OAIS también es está registrado como un estándar ISO y nos indica diferentes niveles que tenemos que cumplir con respecto a la preservación digital.
Entonces, nuestra política de preservación debe cumplir los 3 objetivos, que es recopilar, garantizar integridad y garantizar accesibilidad. Además de eso, apegarse a estándares y a normas internacionales. En tercer lugar, garantizar que pueda funcionar o que pueda ser complementada con sistemas. Esto es muy importante porque para revistas científicas, OJS no cumple nada de preservación digital. OJS no tiene nada de preservación digital, no tiene un módulo, una herramienta, algo que garantice la preservación del contenido. Para repositorios institucionales, si ustedes tienen ePrints, no tienen nada de preservación digital. Si tienen DSpace, están cubriendo preservación digital aproximadamente en un 30%, o sea, están incompletos con respecto a los estándares, que son los 2 sistemas más utilizados, ¿no? Entonces, los sistemas que existen actualmente para repositorios y para revistas no cubren la preservación, eso es seguro. Entonces, necesitamos complementarlo con sistemas externos. ¿Cuáles son los sistemas externos? Pues hay 2 alternativas, como siempre, ¿no? La que sea de yo me instalo un software o la que sea de yo me suscribo a un servicio en línea. En la de yo me instalo un software, obviamente siempre existen softwares libres y softwares de pago. En cualquiera de los 2 casos tenemos que tener conciencia de que hay que hacer una inversión en capacitación, tecnología, hardware, etcétera. Si son soluciones en línea, obviamente es más accesible, pero tenemos que estar conscientes de que la información va a estar en otro sitio y tenemos que pensar, ok, pero ¿cómo va a ser mi metodología de comunicación? ¿Cuál va a ser la respuesta que me van a dar? ¿Qué nivel de importancia me va a dar el proveedor? ¿En qué lenguaje? ¿Qué tanto entiende mis necesidades institucionales, mis formas de pago, etcétera? Entonces, objetivos, normatividad, ¿qué sistemas voy a seleccionar para apoyar mi política? Y obviamente pensar que la política debe cubrir también los rubros de propiedad intelectual. Muchas veces cuando se cuenta con cartas de autorización por parte de los usuarios, las autorizaciones son para depositar en el repositorio y para publicar de manera abierta, pero muchas veces se deja de lado o no se incluye una autorización del usuario para que la institución tenga la libertad de transformar el contenido a otros formatos, con efectos de preservación, obviamente, ¿no? Entonces hay que verificar eso. También, ¿qué políticas va a haber pues obviamente, siempre estar involucrados con las políticas de ética académica para que podamos saber qué estamos preservando y qué pasa, ¿no? Como siempre en casos de plagio, etcétera. Y las políticas de autodepósito. Una política de preservación digital difícilmente va a operar bien si no logramos que exista el proceso de autodepósito y si no involucramos a los usuarios para que ellos nos faciliten el trabajo, cuando menos entregándonos el contenido en Word, ya, cuando menos, ¿no? Es decir, en un formato como el Word, al menos la información viene abierta, es decir, no trae candados, no está encapsulada, y eso nos permite transformarla de mejor manera, que si nos entregan PDF. PDF no es más que papel en la pantalla de la computadora y arrastra todas las limitantes del papel, ¿no? Entonces, para cerrar, pues obviamente tenemos que garantizar que tengamos un sistema de preservación que cumpla con los 4, una política de preservación, perdón, que cumpla con los 4 niveles que acabamos de mencionar y que además, de acuerdo con OAIS, con el estándar internacional para preservación, que esté describiendo claramente cómo vamos a hacer la ingesta del contenido, es decir, la recopilación, el autodepósito, en qué formatos, etcétera, que procesemos esta información para meterle metadatos, descripciones, capacidad de transformación, etcétera, que garanticemos el control de acceso a esa información, de tal manera que no nos lo hackeen, y eso va desde cosas tan básicas como no voy a instalar el sistema de preservación en el mismo server donde tengo la revista o el repositorio, porque entonces si se quema o si nos hackean, de todos modos de nada sirvió, ¿no?
Tengo que tener una política de almacenamiento donde yo sepa que cada contenido tiene múltiples copias en diferentes ciudades, de ser posible en diferentes instituciones, etcétera. Una política que garantice que quién y cómo y con qué recursos va a mantener el sistema a lo largo de los años. Y listo. Entonces, toda esa parte, pues, y todo toda esta presentación, pues viene a partir de, como decíamos, de que en el mundo actual es urgente preservar. Es totalmente necesario y también es urgente que reflexionemos en el hecho de que para repositorios y para revistas, todos los esfuerzos y toda la inversión y todos los trabajos se han hecho descuidando dos rubros fundamentales. Primero, el centro del sistema, que era el contenido, es lo que hemos descuidado por completo. De nada sirve un sistema súper robusto con unos metadatos perfectos y con una catalogación ideal si de todos modos el contenido se va a perder. Y, en segundo lugar, hemos descuidado a los actores más importantes del proceso de la comunicación, que es el autor y, sobre todo, al lector de la información. Entonces, tenemos que pensar en que hay que replantear cómo estamos dirigiendo nuestro esfuerzo, cómo estamos dirigiendo nuestro trabajo y los recursos, y no podemos pensar que por tener un sistema bien catalogado y interoperable y actualizado con la mejor versión del DSpace, ¿no? Ya quedarnos en una zona de confort y creer que ya no tenemos que hacer más trabajo. Hay que salir de esa zona de confort y darnos cuenta que nos falta un montón o que nos falta mucho. Y dentro de eso está el tema de la preservación. Bueno, pues la intención de la sesión de hoy era compartir con ustedes este contenido. De cualquier manera, les recordamos que nos pueden escribir, nos pueden contactar, vamos a estar atentos. Nuestros compañeros de ATS siempre están disponibles para cualquier duda, pregunta, información adicional. Y bueno, en este momento, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto, o algún comentario o algo que quieran compartir de experiencias que hayan tenido de preservación digital, con muchísimo gusto podemos comentar con ustedes. Bien, en este momento damos apertura al ciclo de preguntas y respuestas. Pueden activar sus micrófonos o si gustan pueden realizarlas a través del chat en este momento. Joder, por aquí nos pregunta el señor Felipe Micán, ¿cuál es la recomendación para preservar contenido de revistas? Para las revistas hay dos recomendaciones básicas. La primera es que trabajen en el tema del XML. La revista debe abandonar lo más rápido posible el formato PDF como su formato de salida. Tiene que pensar en el XML, porque eso, independientemente de las otras ventajas que tiene con respecto al posicionamiento, los índices, etcétera, el XML puede ser preservado. Ahora, en este momento, con respecto a soluciones de preservación para revistas, la más conveniente con respecto a ingresos con respecto a dinero, es la de buscar opciones y sistemas que den el servicio en línea. ¿Por qué? Porque obviamente eso es mucho más accesible y mucho más económico que meterse a un proyecto de montar un sistema de preservación, etcétera, a menos que se haga de forma institucional, ¿no? Pero la recomendación básica es, de entrada, garantizar el XML y segundo, buscar alguna alternativa en línea que se apegue al estándar de OAIS. Recuerden que cualquier proveedor, software, sistema, sin importar si es libre de pago, comercial, o alguna organización, lo que sea, tiene que cubrir el modelo de OAIS.
Si no cubren ese modelo, no es un servicio confiable. Bien, nos preguntan también a los que tenemos archivos digitales en PDF en nuestros repositorios, ¿qué solución podemos tener en el tema de preservación? La solución debería ser trabajar en la política. Al momento de trabajar en la política de preservación, se puede diseñar una estrategia para decir, lo primero es poner un punto en el tiempo donde se diga, por ejemplo, a partir del 2020 echamos a andar la política y ya todo lo que caiga en el repositorio a partir de este momento ya está listo para ser preservado y viene en el formato para ser preservado. De tal manera que no crezca, ¿no? el problema. De esa manera, después se puede hacer una política para decir, ok, ahora del 2020 hacia atrás, todos los tengo, por decir algo, 5,000 PDFs, ok, estos 5,000, ¿cómo los voy a ir convirtiendo? Se puede empezar por lo más actual, por lo que tiene más facilidad para conversión, etcétera. Se tiene que hacer un plan, por eso es tan importante la política, pero lo más urgente es marcar este alto en el tiempo. Por poner un ejemplo, es como decir, pongamos un alto a partir del cual ya no nos estemos endeudando, ¿no? Porque algo muy importante es que cada día que pasa, mantener el PDF, el costo de transformar un PDF hacia un XML, dependiendo de la antigüedad del formato y todo eso, del archivo, pero cada día se está acercando más al costo de digitalizar. Entonces, si no tomamos acciones rápidas, realmente vamos a llegar al punto donde extraer el contenido del PDF va a costar tanto como haber digitalizado la información desde un impreso, ¿no? Lo único es que sin aparatos, sin escáneres, ¿no? Pero va a costar lo mismo casi. Entonces sí es un tema también que tiene que ver con el ahorro y la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos de repositorios. Bien, continuamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Ok. De cualquier manera, Ruth y quien lo considere, si en cierto momento desean que hagamos ya una conversación y un análisis específico de cada caso, porque obviamente también cada repositorio es diferente, ¿no? En cantidad de contenidos, en formatos, en tipo de contenido, en estructura, en personas, en staff. Si gustan, con muchísimo gusto, de verdad podemos organizar una sesión y revisamos cada uno de los casos, también el caso de la revista, Felipe, ¿no? Con mucho gusto nos podemos reunir y platicar específicamente en el caso de cada quien, cómo podríamos trabajar o qué recomendaciones podríamos hacerles con respecto a preservación. Joel, frecuentemente nos preguntan sobre cuál es el método o técnica más efectiva para garantizar que la información digital almacenada, sea cual sea el formato, programa, máquina o sistema que se utilizó para su creación, pueda permanecer y seguir usándose en el futuro. ¿Pudieses ampliar la información para todos? Sí, no hay un estándar general. El estándar que existe es el OAIS, pero OAIS es un modelo, es decir, es una recomendación. Por decirlo así, el estándar lo que te dice es, si tú quieres moverte de un lado a otro, tienes que utilizar un auto, ¿no? Pero el estándar no te dice que exista un auto universal. Solo define, debe tener 4 ruedas, gasolina, un camino y llegar.
Pero de acuerdo a cada caso va a decidir si se va a trasladar solo, con su familia, si va a llevar carga, no va a llevar carga, si va a utilizar un auto de lujo, quiere aire acondicionado o no, etcétera. El modelo de OAIS para la preservación digital es similar. El modelo recomienda ciertas cosas que van a servir para ir de un destino a otro, pero qué cosas, con qué estructura, qué tipo de auto se va a usar, depende de cada caso. Es importante hacer siempre un autoanálisis y un diagnóstico porque tiene que ver con el contenido, con los objetivos de la institución, con los recursos con los que se cuenta, con la tecnología y con los formatos. Bien, por aquí también nos preguntan, ¿alguna aplicación que tenga la estructura que tiene OJS para revistas? OJS tiene una vista en HTML, podría quizás soportar XML, pero no estoy seguro de eso. Es una de las preguntas que nos hacen por el chat. Miren, algo que pueden hacer con respecto a las revistas, lo que nosotros les sugeriríamos es que participen o vean la manera de integrarse en la iniciativa de Amelie. Esta iniciativa lo que está buscando es una iniciativa que es financiada y sustentada por el Redalic, por Claxo, perdón, por la Redalic, por Claxo y por la UNESCO. Y hay varias universidades en toda América Latina que la están apoyando. Y lo que están buscando es crear diferentes ventajas y beneficios para las revistas. Entre ellas, entre varias cosas que se está trabajando o que está apoyando esta organización o esta iniciativa, es en facilitar que las revistas adopten la publicación en HTML y que adopten el uso de visores de HTML, porque el visor de HTML que tiene ahorita el OJS no funciona o no tiene la estructura para permitir mostrar un XML. El OJS solamente a partir de la versión 3, la versión 3.1 tiene un visor de XML que se llama Lens, y que ese funciona bien. Pero el tema es que solo es el visor. Hay que encontrar también la mejor manera de hacer las conversiones, ¿no? Si existen herramientas para crear conversiones, por eso les recomendamos mucho el ver, incluso aquí está, miren, Amelica, XML, ¿no? Entonces, para que vean y se contacten con ellos y puedan ver la manera pues no sé, ellos tienen herramientas que facilitan esto, ¿no? Es una iniciativa abierta, o sea, no es, pues obviamente como sus fundadores son organizaciones abiertas que lo están haciendo más con interés de desarrollo y de colaboración que con cualquier otro interés, ¿no? Ruth nos pregunta, comentaste que era mejor solicitar los documentos en Word, dado que no es un programa abierto. ¿Cómo se enfrenta ello con el tema de la preservación? Sí, obviamente no es un programa abierto, ¿no? Yo lo comento como la alternativa más próxima y más fácil para poder extraer el contenido. Es decir, si nuestra institución está recibiendo PDFs, le va a salir muy caro extraer el contenido. Sin embargo, si la institución, por lo pronto, como su primer medida de reacción, dice, no, vamos a recibir PDF, pero además entrégame el Word. La ventaja del Word es que obviamente no es un formato abierto, pero sí viene desbloqueado. Ese Word puede ser procesado para extraer el contenido de manera mucho más rápida y obviamente mucho más barata. Entonces, extraer el contenido de PDF podría costar, por ejemplo, no sé, $50
por documento, y extraerlo de Word podría costar, por decir algo, no sé, 10, ¿no? Entonces es un tema de ahorro para la institución, porque el formato de Word puede ser transformado o puede ser procesado por sistemas por software informático, entonces ayuda al proceso, pero no es la solución, es solo un paso. Ok, señor Felipe nos pregunta, ¿hay alguna sugerencia de personas, empresas que extraigan, conviertan de PDF a HTML, XML? Sí, si ustedes revisan, por ejemplo, en el sitio web de Cielo, México, hay una serie de empresas que están certificados. En México, Cielo, el sistema Cielo, lo que hace es que evalúa y aplica algunas pruebas de conversión a las empresas, verifica que hagan bien el trabajo de acuerdo con el estándar Cielo. Entonces, la ventaja de alguna de estas empresas es que están especializados en la conversión de los contenidos, incluso bajo el estándar de Cielo, que a nivel de contenidos científicos y de tipología documental es el más detallado y el más difícil. Entonces, una empresa que ya convirtió que ya convirtió hacia el estándar de un artículo hacia el estándar de Cielo, con el nivel que ellos tienen de especificación, convertir una tesis le va a ser muy fácil, ¿no? Es importante que verifiquen que las empresas sean realmente de calidad, incluso pregunten, ¿no?, a sistemas como Cielo, ¿no?, porque también tiene que ser quien haga la conversión no solamente debe tener conocimiento técnico, o sea, de tecnología, ¿no?, sino debe tener un conocimiento en el ámbito de la catalogación de documentos y de la construcción de referencias bibliográficas, para que quede debidamente marcado el documento. Entonces, es un perfil medio difícil de encontrar, medio técnico y medio bibliotecólogo. Y que conozca además de edición científica. De nada, Felipe. Muy bien. Ha concluido nuestro webinar sobre desarrollos e implementación de políticas de preservación digital. Ha sido una hora muy fructífera en la cual tuvimos la oportunidad de profundizar sobre diversos aspectos en este movimiento a través de la experiencia de nuestro especialista. Me coloco a su disposición para atenderles en cualquier requerimiento que tengan y ofrecerles nuestra asesoría en apoyo a los retos que sabemos que enfrentan día a día en sus labores de investigación y desarrollo. Agradezco una vez más a todos por su asistencia, participación y puntualidad. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, las cuales se muestran en la presentación. Muchas gracias a todos. Feliz día.